La anciana pidió ayuda y nadie la escuchó, hasta que un niño hizo algo increíble. Apoya el canal dejando tu like y escribe en los comentarios el nombre de la ciudad desde donde nos estás viendo y vayamos con nuestra historia. Era un martes lluvioso de octubre cuando doña Carmen Delgado despertó en la cama 23 del Hospital General San José, sintiéndose más sola que nunca en sus 78 años de vida. Había sido profesora de primaria durante 45 años, educando a 3 generaciones de niños en el mismo colegio público del barrio La Esperanza. Sus manos arrugadas, que habían sostenido miles de lápices rojos para corregir tareas, ahora temblaban levemente mientras intentaba alcanzar el vaso de agua en la mesa de noche. Llevaba 5 días hospitalizada por una neumonía que se había complicado, pero lo que más la dolía no era la dificultad para respirar ni la tos persistente. Lo que la estaba matando lentamente era el silencio absoluto que la rodeaba. Ningún familiar había venido a visitarla, ninguna llamada telefónica, ninguna flor, ninguna muestra de que alguien en el mundo se preocupara por saber si estaba viva o muerta. Doña Carmen había dedicado su vida entera a los demás. Primero a sus estudiantes, luego a cuidar a su esposo enfermo durante 15 años hasta que murió. Después a criar sola a su hija Esperanza cuando quedó viuda. Había sacrificado oportunidades, ahorros, sueños propios, todo por dar lo mejor a su familia. Y ahora, cuando más necesitaba compañía y cariño, se encontraba completamente abandonada. Al otro lado de la ciudad, en las oficinas de Corporación Vega, Rodrigo Vega terminaba otra reunión exitosa que le había conseguido un contrato de construcción por 20 millones de pesos. En los 45 años, era uno de los empresarios más respetados del sector inmobiliario, dueño de una empresa que empleaba a más de 300 personas y con proyectos en 5 ciudades diferentes. Rodrigo era la definición del éxito según los estándares sociales. Penthouse en el barrio más exclusivo, automóvil último modelo, trajes hechos a medida, vacaciones en Europa 2 veces al año. Había construido su imperio trabajando 18 horas diarias, sacrificando relaciones personales, tiempo con familia, vida social. Para él, el éxito se medía únicamente en cifras bancarias y reconocimientos empresariales. Esa tarde, tenía programada una cita médica de rutina en el Hospital General San José, no porque estuviera enfermo, sino porque su asistente había insistido en que se hiciera un chequeo ejecutivo anual. Rodrigo veía estos exámenes como una pérdida de tiempo, pero entendía que mantener la salud era necesario para seguir generando dinero. En el mismo hospital, corriendo por los pasillos del área de medicina interna, Isabel Morales terminaba su turno doble como enfermera. A los 42 años, llevaba 15 años trabajando en esa institución, había visto nacer bebés y despedido ancianos, había consolado familias destrozadas y celebrado recuperaciones milagrosas. Isabel tenía esa sabiduría especial que solo desarrollan las personas que trabajan salvando vidas día tras día. Durante esas 2 semanas, había observado con tristeza el caso de doña Carmen. La anciana llegó al hospital acompañada por una ambulancia sin familiares, con apenas una pequeña maleta con ropa usada y una fotografía de su difunto esposo. Los primeros días había preguntado constantemente si alguien había venido a visitarla, si había llamadas, si su hija sabía que estaba enferma. Gradualmente, esas preguntas se fueron haciendo menos frecuentes hasta que finalmente se sumió en un silencio resignado. Isabel había intentado contactar a la hija de doña Carmen usando los datos del expediente médico. Esperanza Delgado, de 43 años, gerente de ventas en una empresa multinacional, vivía en un barrio elegante a apenas 20 minutos del hospital.
Cuando finalmente logró comunicarse con ella, la respuesta fue fría y devastadora. Mire, señorita, mi madre y yo no tenemos relación desde hace años. Ella siempre fue muy controladora y criticona. Ya soy una mujer adulta y tengo mi propia vida. Si está enferma, que se cuide sola como yo tuve que hacer toda la vida. Isabel había colgado el teléfono sintiéndose indignada y triste. ¿Cómo era posible que una hija abandonara así a su madre anciana y enferma? ¿Qué tipo de rencor podía ser tan fuerte como para negar amor y compañía a quien te dio la vida? En el cuarto piso del hospital, en el área de consultas externas, un niño de 10 años esperaba pacientemente mientras su madre terminaba algunos trámites administrativos. Sebastián Morales era un niño maduro para su edad, hijo de una madre soltera que trabajaba como auxiliar de enfermería en el mismo hospital. Había crecido entre pasillos blancos, olores de desinfectante y el sonido constante de máquinas médicas. Sebastián tenía esa sensibilidad especial que desarrollan los niños que crecen cerca del sufrimiento humano. Había aprendido a leer las expresiones de tristeza, a identificar cuando alguien necesitaba compañía, a ofrecer su sonrisa como medicina para corazones adoloridos. Su madre siempre le decía que tenía un don natural para consolar a las personas. Esa tarde, mientras su madre resolvía algunos asuntos del trabajo, Sebastián decidió caminar por los pasillos del hospital. No era la primera vez que lo hacía, conocía el lugar como su segundo hogar. Pasó por pediatría, donde sonrió a algunos niños pequeños que lloraban, saludó a enfermeras que lo conocían desde bebé y finalmente llegó al área de medicina interna. Fue ahí donde vio a doña Carmen por primera vez. Estaba acostada en su cama, mirando por la ventana con expresión melancólica, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas arrugadas. Había algo en esa imagen que tocó profundamente el corazón del niño. No era solo tristeza lo que veía, era abandono, soledad, la resignación de alguien que había perdido toda esperanza de que alguien se preocupara por ella. Sebastián se acercó tímidamente a la puerta del cuarto. Doña Carmen no se había dado cuenta de su presencia. Seguía perdida en sus pensamientos, posiblemente recordando tiempos mejores cuando tenía familia que la amaba. El niño observó la mesita de noche vacía, sin flores, sin tarjetas, sin ninguna señal de que alguien supiera que esa mujer existía. «Buenas tardes, señora», dijo Sebastián con su voz dulce y respetuosa. Doña Carmen se sobresaltó y volteó hacia la puerta. Al ver al niño, su expresión cambió inmediatamente. Hacía días que no veía una cara amigable, una sonrisa genuina dirigida hacia ella. «Buenas tardes, mijito», respondió, tratando de secarse disimuladamente las lágrimas. «¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda para encontrar a alguien?» «No, señora. Solo estaba caminando y la vi triste. ¿Está bien?». La pregunta, hecha con la inocencia genuina de un niño, quebró algo dentro de doña Carmen. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba cómo estaba, que nadie se preocupaba por sus sentimientos. Se le llenaron los ojos de lágrimas nuevamente. «Estoy un poquito triste, sí», admitió, «pero no es nada grave. No te preocupes». Sebastián entró al cuarto sin pedir permiso, con esa naturalidad que tienen los niños para invadir espacios cuando detectan que alguien necesita compañía. Se acercó a la cama y observó a doña Carmen con esos ojos grandes y expresivos que parecían ver directamente al alma de las personas. «¿Por qué está triste, señora? ¿Le duele algo?» «Me duele el corazón, mijito, pero es un dolor que no se cura con medicinas». Sebastián frunció el ceño, tratando de entender. «¿Es porque está sola? Mi mamá dice que cuando uno está solo, el corazón se pone triste». La perspicacia del niño sorprendió a doña Carmen. «Tu mamá es muy sabia». «Sí, estoy sola». «¿Y dónde está su familia?». Doña Carmen suspiró profundamente. Mi familia está ocupada con sus propias vidas. Ya no tienen tiempo para una viejita como yo».
Sebastián se quedó pensativo por un momento. Luego, con esa determinación que solo tienen los niños cuando deciden hacer algo bueno, se acercó más a la cama. ¿Puedo quedarme un ratito con usted? Mi mamá todavía está trabajando y no tengo nada que hacer. Doña Carmen sintió que el corazón se le encogía de emoción. ¿En serio querrías hacer eso, mijito? ¿No tienes cosas más importantes que hacer? No hay nada más importante que acompañar a alguien que está triste, respondió Sebastián con la sabiduría de un adulto en el cuerpo de un niño. En ese momento, Rodrigo Vega pasaba por el pasillo dirigiéndose a su consulta médica. Llevaba prisa, como siempre, revisando mensajes en su teléfono mientras caminaba. Pero algo lo hizo detenerse. La voz de un niño conversando animadamente con alguien en uno de los cuartos. Curioso, se asomó discretamente y vio la escena. Un niño sentado en la silla junto a la cama de una anciana, ambos conversando como si fueran viejos amigos. Había algo en esa imagen que le resultó extrañamente conmovedor, aunque no sabía exactamente por qué. ¿Cómo se llama, señora?, escuchó que preguntaba el niño. Carmen Delgado. ¿Y tú? Sebastián Morales. Mi mamá trabaja aquí en el hospital. ¡Qué nombre tan bonito! Sebastián, como el santo protector. Rodrigo observó fascinado cómo la expresión de la anciana había cambiado completamente. Los ojos que momentos antes estaban llenos de lágrimas, ahora brillaban con una chispa de alegría. El niño había logrado en 5 minutos lo que posiblemente ningún medicamento había conseguido en días: devolverle la esperanza a esa mujer. Señora Carmen, ¿me puede contar algo de cuando usted era joven?, preguntó Sebastián, acomodándose mejor en la silla como quien se prepara para escuchar una historia interesante. Y doña Carmen comenzó a hablar. Habló de su juventud, de cuando conoció a su esposo, de sus años como maestra, de los miles de niños que había educado. Habló con una pasión y una vitalidad que parecían haber estado dormidas durante días, esperando a que alguien, simplemente alguien, quisiera escucharla. Rodrigo se quedó ahí parado, sin poder moverse, observando una de las lecciones más poderosas de su vida. Un niño de 10 años estaba haciendo algo que él, con todo su dinero y poder, jamás había pensado en hacer. Estaba regalando tiempo, atención, cariño genuino a alguien que lo necesitaba. Pero ¿qué pasaría cuando este encuentro casual transformara la perspectiva de vida de todos los involucrados? ¿Y cómo reaccionaría Rodrigo al descubrir la verdadera historia detrás del abandono de esa anciana? Durante los siguientes 30 minutos, Rodrigo permaneció oculto en el pasillo, cancelando mentalmente su cita médica para observar algo que jamás había presenciado: la magia de la conexión humana genuina. Sebastián había transformado completamente el ambiente de ese cuarto de hospital. Doña Carmen ya no parecía la mujer derrotada y solitaria de hace una hora. Ahora gesticulaba animadamente mientras contaba historias de sus años como maestra. ¿Sabes, Sebastián? En mis 45 años enseñando, eduqué a más de 3.000 niños. Algunos se convirtieron en doctores, otros en ingenieros, muchos en buenos padres de familia. Siempre decía que mi trabajo no era solo enseñar matemáticas o español, sino ayudar a formar personas de bien. ¿Y le gustaba ser maestra, señora Carmen? Era lo que más amaba en el mundo. Cada mañana me levantaba emocionada de ver las caritas de mis estudiantes, de descubrir qué nuevo aprendizaje iban a tener ese día. Sebastián escuchaba con la atención que solo los niños pueden dar cuando algo realmente les interesa. Mi mamá dice que los maestros son como héroes silenciosos. Doña Carmen sonrió. Y por primera vez en días fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. Tu mamá también es muy sabia. ¿Me permites preguntarte algo, mijito? Claro, señora. ¿Por qué decidiste quedarte conmigo? Podrías estar jugando, viendo televisión, haciendo cosas que les gustan a los niños de tu edad. Sebastián se quedó pensativo por un momento antes de responder. Porque usted me recuerda a mi abuelita.
Ella murió el año pasado y yo la extraño mucho. Siempre me contaba historias y me hacía sentir especial. Cuando la vi tan triste, pensé que tal vez a usted también le gustaría tener a alguien que la escuchara. Las palabras del niño golpearon el corazón de doña Carmen como una flecha certera. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Dios mío, qué niño tan especial eres. Tu abuelita debe estar muy orgullosa de ti desde el cielo. En el pasillo, Rodrigo sintió algo extraño en el pecho. Una opresión que no sabía cómo interpretar. Ese niño de 10 años acababa de demostrar más humanidad en media hora que él en toda su vida adulta. ¿Cuántas veces había pasado junto a personas que necesitaban compañía y nunca se había detenido? ¿Cuántas oportunidades de hacer el bien había desperdiciado por estar siempre corriendo detrás del siguiente contrato, la siguiente ganancia? Isabel apareció por el pasillo haciendo su ronda de la tarde. Al ver a Rodrigo parado junto al cuarto de doña Carmen, se acercó con curiosidad profesional. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor? ¿Está buscando a algún paciente? Rodrigo se sobresaltó. No se había dado cuenta de que llevaba tanto tiempo ahí parado. No, yo tenía una cita médica, pero me quedé observando. Señaló hacia el cuarto donde Sebastián y doña Carmen seguían conversando. Isabel miró hacia adentro y sonrió con ternura. Ah, ya conoció a nuestro pequeño ángel. Sebastián tiene un don especial para alegrar a los pacientes. Su mamá trabaja aquí y él prácticamente creció en estos pasillos. Y la señora, doña Carmen. La expresión de Isabel se entristeció inmediatamente. Caso muy triste. Lleva una semana hospitalizada y ni un solo familiar ha venido a visitarla. Logré contactar a su hija, pero... Isabel negó con la cabeza, claramente disgustada. ¿Pero qué? La hija le dijo textualmente que ya era una mujer adulta y que tenía su propia vida, que si su madre estaba enferma se cuidara sola. ¿Puede creer esa crueldad? Rodrigo sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. Indignación moral genuina. ¿Cómo puede una hija abandonar así a su madre? No lo sé, señor. He visto muchas cosas en mis 15 años trabajando aquí, pero el abandono de los ancianos por parte de sus propios hijos es algo que nunca dejaré de entender. Doña Carmen fue maestra toda su vida, dedicó todo a educar niños y criar a su hija sola después de enviudar, y así le pagan. En ese momento salió Sebastián del cuarto con una sonrisa satisfecha en el rostro. «¡Tía Isabel!», exclamó al ver a la enfermera. Sebastián llamaba tía a todas las enfermeras del hospital que conocía desde pequeño. «Hola, mi amor, ¿qué haces por aquí?». Estaba acompañando a la señora Carmen. Ella estaba muy triste y le conté historias para que se sintiera mejor. Isabel se agachó para quedar a la altura del niño. «Eres un niño muy bueno, Sebastián. Doña Carmen necesitaba mucho esa compañía. ¿Puedo venir mañana a visitarla otra vez?». «Claro que sí, mi amor. Seguro le va a encantar verte de nuevo». Rodrigo observaba la escena sintiéndose cada vez más pequeño. Un niño de 10 años había identificado una necesidad humana y había actuado inmediatamente para satisfacerla, sin esperar nada a cambio, sin calcular beneficios, simplemente porque era lo correcto. ¿Cuándo había sido la última vez que él había hecho algo así? «Disculpe», se dirigió a Isabel. «¿Podría contarme más sobre la situación de doña Carmen?». Isabel lo miró con curiosidad. «¿Es familiar suyo?». «No, pero lo que acabo de presenciar me impactó mucho. Ese niño hizo algo hermoso por esa señora». «Sí, Sebastián tiene un corazón de oro. Doña Carmen llegó hace una semana con neumonía severa. Es viuda, trabajó como maestra durante 45 años. Tiene una hija que vive aquí en la ciudad, pero que se niega a visitarla. Dice que su madre siempre fue muy controladora y que ahora ella tiene su propia vida». «Controladora». Eso dice la hija, pero yo he hablado mucho con doña Carmen estos días. Es una mujer dulce, educada, que claramente amó mucho a su familia. No entiendo qué pudo pasar entre ellas para llegar a este nivel de rencor». Rodrigo se quedó pensativo.
¿Y médicamente cómo está? Ya está mejor de la neumonía, pero el doctor dice que no puede darle de alta porque no tiene quien la cuide en casa. Una persona de su edad necesita acompañamiento, al menos durante las primeras semanas de recuperación. O sea que se va a quedar aquí indefinidamente, hasta que encontremos una solución. El problema es que no tenemos muchas opciones para casos como este. Los hogares geriátricos públicos tienen lista de espera de meses, y los privados, bueno, doña Carmen no tiene recursos para costearlos. Una idea comenzó a formarse en la mente de Rodrigo, pero aún no sabía cómo procesarla. ¿Puedo hablar con ella? Isabel lo observó por un momento, evaluando sus intenciones. Claro, pero por favor sea amable. Ya ha sufrido bastante. Rodrigo entró al cuarto donde doña Carmen seguía acostada, ahora con una expresión mucho más serena que cuando la había visto por primera vez. Al verlo, la anciana se incorporó ligeramente. Buenas tardes, señora. Disculpe que la moleste. Soy Rodrigo Vega. Buenas tardes, joven. No es molestia, pase adelante. Rodrigo se acercó a la silla donde momentos antes había estado Sebastián. Acabo de conocer a ese niño maravilloso que la estaba acompañando. Los ojos de doña Carmen se iluminaron inmediatamente. Sebastián, es un angelito. No sabe lo bien que me hizo sentir su visita. Hacía tanto tiempo que no tenía una conversación tan bonita. Me contó que usted fue maestra. Sí, durante 45 años. Fue la pasión de mi vida. Rodrigo se sintió extrañamente nervioso. No sabía por qué estaba ahí ni qué pretendía conseguir con esa conversación. ¿Y su familia? ¿No han podido venir a acompañarla? La sonrisa se desvaneció del rostro de doña Carmen. Mi familia... Es complicado, joven. Mi hija está muy ocupada con su trabajo y su vida. No quiero ser una carga para nadie. Pero usted no es una carga, señora. Es una persona que necesita compañía y cuidados. Doña Carmen suspiró profundamente. Mi hija piensa diferente. Dice que fui demasiado estricta cuando ella era pequeña, que siempre la presioné mucho. Tal vez tenga razón. Tal vez no fui la madre que ella necesitaba. ¿Qué opina usted de eso? Yo solo quería lo mejor para ella. Después de que su papá murió, me tocó criarla sola. Trabajaba todo el día en la escuela y llegaba en las noches a ayudarle con sus tareas, a prepararle la comida, a asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Si fui estricta, fue porque quería que fuera una mujer de bien, que estudiara, que tuviera un futuro mejor del que yo pude tener. Rodrigo escuchaba cada palabra sintiéndose cada vez más incómodo. Algo en la historia de doña Carmen le resultaba dolorosamente familiar. ¿Y logró su objetivo? Su hija es exitosa. Sí, es gerente en una empresa muy importante, gana bien, vive en una casa hermosa. Desde ese punto de vista, sí logré mi objetivo, pero perdí a mi hija en el proceso. Las palabras golpearon a Rodrigo como una bofetada. Sin darse cuenta, comenzó a pensar en su propia madre, que había muerto 5 años atrás mientras él estaba en un viaje de negocios en el extranjero. Recordó todas las veces que ella había llamado y él había estado demasiado ocupado para contestar. Todas las invitaciones a almorzar que había rechazado por reuniones de trabajo. ¿Se arrepiente de algo, señora Carmen? Me arrepiento de no haber sabido encontrar el equilibrio, de haber sido tan exigente que mi hija sintiera que nunca era suficiente, de no haberle dicho más veces que la amaba tal como era, no solo cuando sacaba buenas calificaciones o se portaba bien. Rodrigo sintió que los ojos se le humedecían. Y si pudiera hablar con ella ahora, ¿qué le diría? Que la amo, que siempre la amé, que todo lo que hice fue pensando en su bienestar, que si la lastimé no fue intencional, que lo único que quiero es poder abrazarla una vez más antes de morirme. En ese momento Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todo. Pero ¿cómo reaccionaría Esperanza cuando descubriera que un extraño se había involucrado en su vida familiar? ¿Y qué secretos del pasado saldrían a la luz? Rodrigo salió del cuarto de doña Carmen con una determinación
que no había sentido en años. Por primera vez en su vida adulta, iba a hacer algo que no tenía ningún beneficio económico para él, algo que simplemente era lo correcto. Se dirigió directamente al mostrador de enfermería donde Isabel terminaba de actualizar algunos expedientes. Disculpe, Isabel, ¿podría darme los datos de contacto de la hija de doña Carmen? Me gustaría hablar con ella. Isabel lo miró con sorpresa y cierta desconfianza. Señor, esa información es confidencial. No puedo dársela a cualquier persona. Entiendo su posición, pero le aseguro que mis intenciones son buenas. Lo que acabo de presenciar con ese niño y lo que me contó doña Carmen me ha hecho reflexionar mucho. Tal vez pueda ayudar a mediar entre madre e hija. ¿Y quién es usted para involucrarse en asuntos familiares de personas que ni siquiera conoce? La pregunta fue directa y justificada. Rodrigo se quedó pensativo por un momento. Tiene razón, soy un extraño. Pero soy un extraño que acaba de darse cuenta de que perdió a su propia madre mientras estaba demasiado ocupado construyendo un imperio que al final no me da la felicidad que pensé que me daría. Isabel estudió su expresión, tratando de evaluar si era sincero. Perdió a su madre. Hace 5 años murió de un infarto mientras yo estaba en Europa cerrando un contrato. Llegué un día después del funeral. Los últimos 2 años de su vida, apenas la llamé 3 veces, siempre tenía una reunión más importante que atender. La honestidad brutal de Rodrigo pareció convencer a Isabel. Lo siento mucho. Gracias. Por eso quiero ayudar. No puedo recuperar el tiempo perdido con mi madre, pero tal vez pueda evitar que doña Carmen y su hija vivan el mismo arrepentimiento que yo cargo todos los días. Isabel suspiró. Esperanza Delgado. Trabajo en Corporación Mundial de Ventas, el edificio azul de la Avenida Libertador. Es gerente regional. Rodrigo anotó la información en su teléfono. Gracias. Le prometo que seré respetuoso. Señor Rodrigo. Isabel lo detuvo antes de que se fuera. Por favor, tenga cuidado. Esa mujer fue muy cruel por teléfono. No sé qué tipo de heridas emocionales tenga, pero está muy cerrada al diálogo. A la mañana siguiente, Rodrigo se presentó en las oficinas de Corporación Mundial de Ventas. Había investigado un poco sobre Esperanza Delgado y sabía que efectivamente era una ejecutiva exitosa, reconocida en su campo, con un historial impresionante de ventas y liderazgo. También había descubierto que estaba divorciada, sin hijos, vivía sola en un apartamento de lujo. La recepcionista lo hizo esperar 20 minutos antes de que Esperanza accediera a recibirlo. Cuando finalmente entró a su oficina, se encontró con una mujer de 43 años, elegantemente vestida, con una expresión dura que no invitaba a la camaradería. Señor Vega, tengo exactamente 10 minutos. Mi asistente me dijo que quería hablar sobre un asunto personal urgente, pero no conozco a nadie con su nombre. Gracias por recibirme, señora Delgado. Vengo a hablarle sobre su madre. La expresión de Esperanza se endureció aún más. ¿Mi madre? ¿Quién es usted y qué tiene que ver con mi madre? Soy alguien que la conoció en el hospital donde está internada. Alguien que presenció su soledad y su dolor. Mire, señor Vega, no sé qué le habrá contado mi madre, ni qué lástima le habrá dado. Pero mi relación con ella no es asunto suyo. Le sugiero que no se meta en problemas familiares que no comprende. Rodrigo mantuvo la calma. Tiene razón, no comprendo completamente su situación. Pero sí comprendo lo que es perder a una madre y arrepentirse para siempre de no haber estado ahí cuando ella me necesitaba. ¿Está tratando de hacerme sentir culpable? No, señora. Estoy tratando de evitar que usted viva el resto de su vida con el mismo arrepentimiento que yo vivo todos los días. Esperanza se levantó de su silla, claramente irritada. Usted no sabe nada de mi vida, señor Vega. No sabe lo que viví con esa mujer. No sabe las presiones, las exigencias, la sensación constante de nunca ser suficiente. Tiene razón, no lo sé. ¿Podría contármelo? La pregunta la tomó por sorpresa.
Esperanza se había preparado para una confrontación, no para que alguien genuinamente quisiera escuchar su versión de la historia. ¿Por qué le importa? Porque vi a su madre ayer, vi a una mujer de 78 años, enferma, completamente sola, llorando en silencio, porque su única hija no quiere saber nada de ella. Y vi a un niño de 10 años que se acercó a consolarla simplemente porque le dolía verla sufrir. Esperanza se quedó en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, volvió a sentarse. Mi madre fue una dictadora toda mi infancia y adolescencia. Nada de lo que hacía era suficientemente bueno. Si sacaba 90 en un examen, me preguntaba por qué no había sacado 100. Si llegaba a casa 5 minutos tarde, me castigaba una semana. Nunca pude tener novios porque, según ella, me iban a distraer de los estudios. Nunca pude ir a fiestas porque eran una pérdida de tiempo. Rodrigo escuchaba atentamente. ¿Y cómo se sentía usted con eso? Me sentía sofocada, presionada, como si nunca fuera a ser lo suficientemente buena para ella. Cuando cumplí 18 años y me fui a la universidad, sentí que finalmente podía respirar. Pero ella seguía llamándome todos los días para controlar mis horarios, mis calificaciones, mis amistades. ¿Habló con ella sobre cómo se sentía? Claro que sí, múltiples veces, pero ella siempre me decía lo mismo. Todo lo que hago es por tu bien, para que tengas un futuro mejor. Nunca entendió que su bien me estaba ahogando. Rodrigo asintió, y cuando se graduó, las cosas mejoraron. No, empezó a presionarme para que me casara, para que le diera nietos, para que la visitara más seguido. Cuando me divorcié hace 3 años, me dijo que era porque no había sabido valorar a mi esposo, que era muy exigente, que iba a terminar sola por mi culpa. ¿Y eso la lastimó? Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas que rápidamente trató de contener. Me destrozó. Estaba pasando por el peor momento de mi vida y lo único que recibí de mi madre fueron reproches y críticas. ¿Fue cuando decidió alejarse de ella? Sí. Le dije que necesitaba espacio, que su constante juicio me hacía daño. Ella me dijo que era una malagradecida, que después de todo lo que había sacrificado por mí, yo la pagaba abandonándola. Esa fue nuestra última conversación hace 2 años. Rodrigo sintió una profunda compasión por ambas mujeres. Esperanza, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cree que su madre la presionaba porque no la amaba o porque la amaba demasiado y no sabía cómo expresarlo? La pregunta golpeó a Esperanza como una revelación. Yo nunca lo había pensado así. Tu madre me contó ayer que se arrepiente de haber sido tan exigente, que se da cuenta de que no supo encontrar el equilibrio entre querer lo mejor para usted y demostrarle amor incondicional. ¿En serio dijo eso? Textualmente me dijo: me arrepiento de no haberle dicho más veces que la amaba tal como era, no solo cuando sacaba buenas calificaciones o se portaba bien. Esperanza se tapó la cara con las manos. Dios mío. También me dijo que lo único que quiere es poder abrazarla una vez más antes de morirse. El llanto contenido de Esperanza finalmente se liberó. Yo también la extraño. Extraño a mi mamá, pero tengo tanto miedo de que nada haya cambiado, de que si vuelvo todo sea igual que antes. ¿Y si no fuera igual? ¿Y si ambas han aprendido algo en estos 2 años de separación? Esperanza se secó las lágrimas. ¿Usted realmente cree que vale la pena intentarlo? Creo que se van a arrepentir toda la vida si no lo intentan. Las dos. En ese momento el teléfono de Esperanza sonó. Era su asistente. Señora Delgado, la llaman del Hospital General San José. Dicen que es urgente sobre su madre. El mundo de Esperanza se detuvo. Habría llegado demasiado tarde. Esperanza y Rodrigo corrieron por los pasillos del Hospital General San José como si sus vidas dependieran de ello. La llamada había sido alarmante. Doña Carmen había sufrido una crisis respiratoria durante la madrugada y estaba en estado delicado.
Isabel los recibió en la entrada del área de medicina interna con expresión preocupada. Gracias a Dios que vinieron. Doña Carmen ha estado preguntando por su hija toda la noche. Está estable ahora, pero el doctor dice que necesita estar tranquila emocionalmente para recuperarse completamente. Esperanza estaba pálida, temblando. ¿Puedo verla? Por supuesto. Está en la habitación 23, pero por favor, manténganse calmados. Ella está muy sensible. Cuando Esperanza entró al cuarto, vio a su madre conectada a varios monitores, con una mascarilla de oxígeno, pero despierta. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas al ver a su hija después de 2 años de silencio. «Esperanza, ¿eres realmente tú, mi niña?» «Sí, mamá, estoy aquí». Esperanza se acercó lentamente a la cama, como si temiera que su madre fuera a desaparecer si se movía muy rápido. «Pensé que nunca más te volvería a ver». Esperanza tomó la mano arrugada de su madre entre las suyas. «Mamá, yo lo siento mucho. Siento no haber estado aquí cuando me necesitabas». «No, mi amor, yo soy la que debe pedir perdón. Fui muy dura contigo. Pensé que siendo exigente te estaba preparando para la vida, pero en realidad te estaba alejando de mí. Mamá, las dos cometimos errores». En ese momento, apareció Sebastián en la puerta del cuarto, llevando un dibujo que había hecho durante la noche. Al ver a Esperanza, se detuvo tímidamente. «Señora Carmen, ¿ella es su hija?» Doña Carmen sonrió a través de las lágrimas. «Sí, Sebastián, esta es mi hija Esperanza. Esperanza, este es Sebastián, el niño que te conté que me ha estado acompañando». Esperanza miró al niño que había devuelto la esperanza a su madre cuando ella no estuvo ahí para hacerlo. «Hola, Sebastián. Muchas gracias por cuidar a mi mamá cuando yo no pude estar aquí». «No hay de qué, señora. Su mamá es muy linda. Me contó muchas historias bonitas de cuando usted era pequeña». «¿En serio?» Sebastián se acercó a la cama. «Sí, me dijo que usted era muy inteligente y que siempre sacaba buenas calificaciones. También me contó que le gustaba mucho leer y que escribía cuentos». Esperanza miró a su madre con sorpresa. «¿Le contaste eso?» «Por supuesto, mi amor. Siempre he estado muy orgullosa de ti, de todo lo que lograste, de la mujer en la que te convertiste. Pero mamá, yo pensé que nunca estabas conforme conmigo. Ay, mi niña, ese fue mi error más grande. Estaba tan preocupada por prepararte para el futuro que se me olvidó decirte lo orgullosa que estaba de ti en el presente». Rodrigo observaba la escena desde la puerta, sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. Estaba viendo el reencuentro que él nunca pudo tener con su propia madre, pero también se sentía feliz de haber sido el instrumento para que esa familia se reconciliara. «Sebastián», dijo Esperanza, «¿puedes enseñarme el dibujo que hiciste?» El niño le mostró un papel donde había dibujado a doña Carmen en la cama del hospital, pero sonriendo, rodeada de corazones y flores. «Es para que se sienta mejor. Es precioso. ¿Sabes qué? Mi mamá tiene razón. Tienes un corazón muy grande». Durante las siguientes horas, madre e hija conversaron como no lo habían hecho en años. Esperanza le contó sobre su trabajo, sus metas, sus miedos. Doña Carmen le habló de sus recuerdos favoritos de cuando Esperanza era pequeña, de lo orgullosa que estaba de sus logros, de cuánto la había extrañado. «Mamá», dijo Esperanza tomando valor, «quiero que vengas a vivir conmigo cuando salgas del hospital». Los ojos de doña Carmen se iluminaron. «¿En serio? ¿No te molestaría tener a una vieja metiche en tu casa?» «No eres metiche, mamá. Eres mi madre y te necesito en mi vida. Estos 2 años sin ti han sido los más vacíos de mi existencia. Pero mi niña, tienes tu carrera, tu vida social». «Mamá, mi carrera va muy bien, pero me di cuenta de que el éxito profesional no significa nada si no tienes familia con quien compartirlo. Y en cuanto a vida social, bueno, me vendría bien que alguien me enseñe a cocinar como tú». Ambas rieron, y por primera vez en años era risa genuina, sin dolor ni rencor. Rodrigo se acercó a Isabel en el pasillo.
¿Cómo ve el pronóstico médico de doña Carmen? Muchísimo mejor desde que llegó su hija. Es increíble cómo el estado emocional afecta la recuperación física. Creo que en unos días ya podrá irse a casa. Me alegra mucho escuchar eso. Isabel lo observó con curiosidad. ¿Puedo preguntarle por qué hizo todo esto? Usted no conocía a ninguna de ellas. Rodrigo suspiró. Porque vi en Sebastián algo que yo había perdido. La capacidad de ver el sufrimiento ajeno y actuar para aliviarlo. Ese niño me enseñó más sobre humanidad en una tarde que todos mis años de éxito empresarial. ¿Y qué va a hacer ahora? Voy a cambiar muchas cosas en mi vida, empezando por encontrar una manera de retribuir lo que Sebastián me enseñó. Rodrigo entró nuevamente al cuarto, donde la familia Delgado seguía reconciliándose. Disculpen que los interrumpa. Esperanza, quería agradecerle por haber venido. No, señor Rodrigo, yo debo agradecerle a usted. Si no hubiera venido a buscarme, tal vez nunca habría encontrado el valor para venir. Lo importante es que están juntas ahora. Sebastián, que había estado escuchando la conversación, se acercó a Rodrigo. Señor, ¿usted también ayudó a que la señora Esperanza viniera a ver a su mamá? Digamos que solo fui el mensajero, Sebastián. Tú fuiste quien realmente ayudó. ¿Yo? Sí, pequeño. Me enseñaste que a veces lo más importante que podemos hacer es simplemente estar ahí para alguien que nos necesita. Doña Carmen, que había estado escuchando, intervino. Señor Rodrigo, no sé cómo agradecerle lo que hizo por mi familia. No me agradezca a mí, señora Carmen. Agradézcale a este niño extraordinario que me mostró el camino. 3 meses después, doña Carmen estaba completamente recuperada y viviendo felizmente en el apartamento de Esperanza. Habían convertido el estudio en un acogedor cuarto para la anciana, lleno de fotografías familiares y plantas que cuidaba con amor. Esperanza había hecho cambios importantes en su vida. Seguía siendo exitosa en su trabajo, pero ahora tenía horarios más razonables que le permitían pasar tiempo de calidad con su madre. Habían comenzado a cocinar juntas los fines de semana. Doña Carmen le contaba historias de su época como maestra y Esperanza le enseñaba a usar la computadora para mantenerse en contacto con antiguos estudiantes. Sebastián se había convertido en un visitante regular de la casa. Venía 2 veces por semana después de la escuela y doña Carmen le ayudaba con las tareas mientras le contaba historias de sus años enseñando. El niño había encontrado en ella a la figura de abuela que extrañaba y ella había encontrado en él al nieto que nunca tuvo. Rodrigo, por su parte, había fundado la Fundación Sebastián, dedicada a combatir el abandono de ancianos y promover la reconciliación familiar. Había dejado de trabajar 18 horas diarias y dedicaba la mitad de su tiempo a la fundación. También había comenzado terapia para procesar el dolor por la pérdida de su madre y aprender a construir relaciones más saludables. En una tarde de domingo, todos estaban reunidos en el apartamento de Esperanza. Doña Carmen había preparado su famoso sancocho. Sebastián dibujaba en la mesa del comedor, Esperanza leía en el sofá y Rodrigo ayudaba a servir la comida. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo doña Carmen mientras todos se sentaban a comer. ¿Qué, abuela Carmen?, preguntó Sebastián. Ahora la llamaba así cariñosamente. Que todo comenzó porque un niño muy especial tuvo el corazón suficientemente grande para acompañar a una anciana triste en el hospital. Es verdad, agregó Esperanza. Sebastián, tú salvaste a nuestra familia. Yo no hice nada especial, dijo el niño con modestia. Solo me quedé un ratito con la abuela Carmen porque estaba triste. Precisamente eso, dijo Rodrigo. Lo más especial que podemos hacer es quedarnos con alguien cuando está triste. Sebastián sonrió. Mi mamá dice que los corazones grandes atraen corazones grandes. Tu mamá es muy sabia, dijo doña Carmen, abrazando al niño. Y así, un simple gesto de compañía de un niño de 10 años
Había sanado heridas familiares que parecían irreparables. Había transformado la vida de un empresario exitoso pero vacío y había creado una nueva familia unida, no por la sangre, sino por el amor y la gratitud. 6 meses después, Rodrigo abrió el primer hogar de reencuentros, un lugar donde ancianos abandonados podían vivir con dignidad mientras se trabajaba en reconciliar a las familias. Doña Carmen se convirtió en la coordinadora de actividades, usando su experiencia como maestra para organizar talleres de narración, clases de lectura y programas intergeneracionales. Sebastián, ahora de 11 años, visitaba el hogar todos los sábados, leyendo cuentos a los ancianos y escuchando sus historias. Se había convertido en una pequeña celebridad local, conocido como el niño que reunió familias. El día de la inauguración oficial del hogar, había una placa en la entrada que decía: dedicado a Sebastián Morales, quien nos enseñó que los gestos más pequeños pueden sanar las heridas más grandes. Esperanza había comenzado un programa en su empresa para dar licencias flexibles a empleados que necesitaran cuidar familiares ancianos. Nadie debería tener que elegir entre el éxito profesional y el amor familiar, decía siempre. Y Rodrigo había aprendido la lección más importante de su vida, que la verdadera riqueza no se mide en cifras bancarias, sino en la cantidad de vidas que tocas positivamente con tu existencia. Final de la historia. Y ustedes, queridos oyentes, ¿qué les pareció esta historia de reconciliación? Dejen en los comentarios de qué ciudad nos están viendo y cuéntenos. ¿Han tenido la oportunidad de tender puentes en alguna relación familiar rota? ¿O tal vez alguien les ayudó a reconciliarse con un ser querido? La historia de Sebastián, Doña Carmen, Esperanza y Rodrigo nos enseña que nunca es tarde para sanar heridas familiares, que el orgullo puede robarnos años preciosos con nuestros seres queridos y que a veces necesitamos la perspectiva de un extraño para ver lo que realmente importa. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y compartan esta historia con alguien que necesite creer en el poder del perdón y la reconciliación. Hasta la próxima historia.